noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, sus primeras impresiones, ¿qué les ha parecido el mensaje del presidente? ¿Cuál es la actitud que va a tomar Nuevo Perú? Bueno, al fin el presidente Vizcarra se anima a defender la reforma política y la verdad lo saludamos. Nosotros desde el Nuevo Perú, desde hace un tiempo largo, venimos diciendo que esta reforma se entregó casi huérfana en el Parlamento y ha vivido agónicamente el último mes y medio con prácticamente nadie más que quienes desde la opinión pública y algunos parlamentarios hemos tratado de defender, pero que la verdad no tenía un apoyo decidido de parte del Ejecutivo. Al fin hay una reacción y creo que hay que saludarla. Nosotros ayer también nos sumamos a las voces que señalaban que se necesitaba un llamado de atención duro al Parlamento, Patricia. Porque si bien la cuestión de confianza no está vinculada a la votación del señor Chávarri, lo que es correcto, porque no podría ser una cuestión de confianza sobre una votación como la que se llevó a cabo el día de ayer. Sí es cierto que lo que ocurrió ayer se suma a una cadena de sucesos, Patricia. Es como si estuviéramos en una especie de profecía autocumplida. Yo lo que veo es un parlamento fujiaprista, y lo digo así con discrepancia probablemente tenga con Jorge, que está ahí contigo en el set, pero es que lo que ocurrió ayer no hubiera ocurrido si no hubiera sido por la votación del congresista Mulder. Y muchas de las cosas que hemos ido viviendo y viendo como polarización, porque quienes han polarizado permanentemente este debate ha sido el fujimorismo y el partido aprista por algunos de sus voceros de manera particular, lo que ha terminado haciendo es casi poner como un enfrentamiento permanente. Entonces, claro, a mí me parece gracioso que digan que en líneas generales están de acuerdo con las mayorías de cosas que ha dicho el presidente. Por favor, Patricia, hace 3 semanas, 2 semanas y media, hemos discutido la inmunidad. Y recuerda, por favor, revivamos ese debate. A gritos decían, no nos quitan la inmunidad. ¿No es cierto? O sea, y eran los que estaban ahí. Y luego al congresista Quintanilla pidió que se reconsiderara esa votación, que no se trataba del presidente, que se trataba del país y de que el Parlamento pudiera hablarle al país sobre un tema que es muy sensible, porque es mentira que se dijera que había que eliminarla. De hecho, nosotros en ese debate planteamos la propuesta del congresista Quintanilla, que era mantener la inmunidad únicamente para los temas funcionales, para interpelación, para investigación, para legislación, pero para todos los delitos comunes pasaran a la Corte Suprema. Y eso ni siquiera se quiso debatir, Patricia. De acuerdo. Ahora dicen que hay, por ejemplo, voluntad en todos los temas. Yo quisiera a los señores que están ahí presentados, les preguntes por la paridad. Porque el tema paritario ha sido un tema de debate muy duro en el Parlamento y hemos sido pocas personas las que lo hemos realmente levantado. Y varios de los que están ahí se han opuesto abiertamente al tema de la paridad. Ese punto, entonces, Marisa, me da un pie para hacer una pregunta que es importante. El presidente no puede imponer que se apruebe, puede pedir que se discuta y pide además que se consideren las reformas políticas y pide además que no se desnaturalicen. Eso quiere decir que la reforma de la paridad y la alternancia, pregunto porque no me queda claro, después de plantear la cuestión de confianza, ¿tiene que salir sí o sí? Yo entiendo que sí, Patricia. Es decir, porque no va a ser la burla de la cuestión de confianza pasada, en la que decimos sí, queremos avanzar en los 4 puntos para un referéndum y de pronto un sector mayoritario del Congreso, no todos, pero sí un sector mayoritario del Congreso terminó metiendo 2 contrabandos. Una era que con la bicameralidad le sacaban la vuelta a la no reelección y la otra, meter la cuestión de confianza distorsionada. Entonces, claro, se hizo una cuestión de confianza original, se dijo que sí, que vamos al referéndum, que vamos con lo esencial, pero al final terminaron metiendo contrabandos. De acuerdo, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre empujar reformas que son necesarias e indispensables para el país y empujarlas de manera tal que se atente contra también el derecho del Congreso a tomar ciertas decisiones con autonomía y bajo su mandato? Pues eso tendrá que eventualmente definirlo el Tribunal Constitucional. Entiendo que hay una acción de competencia, si no me equivoco es el mecanismo constitucional que existe cuando alguna de las entidades tiene dudas sobre hasta dónde llega la competencia de uno u otro dependiendo de la Constitución. Y eso podría eventualmente resolverse, si quieres, legalmente así. Pero creo que aquí estamos en un debate político, Patricia.
Creo que el mensaje que tendríamos que decirle a la ciudadanía es que al menos para nosotros, desde el Nuevo Perú, esta cuestión de confianza no se puede entender separada de un camino en el que está el Congreso y el Ejecutivo desde hace por lo menos 2 años, que impide que los temas esenciales para el país sean realmente el centro de discusión y se permanezca en una pugna que no tiene solución. En eso estamos Entonces, ya lo dijimos, solo una cosita chiquita. Desde el primer momento, y se lo dijimos al señor Vizcarra, el cambio del señor PPK por él no resolvía el problema de pesos y contrapesos que teníamos en este momento. Y que la ecuación que había sido fruto del último proceso electoral y toda la crisis de régimen que estamos viviendo en este momento es algo que no se soluciona con cambios de fichas o con pequeñas modificaciones. Sinceramente, debiera existir un pacto político para modificación de cosas básicas y luego ir a un adelanto de elecciones. Y para nosotros sí, una posibilidad de asamblea constituyente no es algo que debería generar risa, porque estamos haciendo 80 modificaciones al cuadro constitucional. De acuerdo, no genera risa, pero merecerían un debate un poco más profundo que hacer parches parciales que incluso podrían estar alterando el sentido general del texto constitucional, ¿no? No creo que es materia de burla ni generar risa. Lo que pasa es que es una posición extrema que no todo el mundo necesariamente comparte. En eso ustedes sí están de acuerdo con el señor Arana. Es decir, ustedes, planteada esta cuestión de confianza, están dispuestas a negar el voto de cuestión de confianza para forzar un cierre del Congreso e ir a una constituyente o ir a una próxima elección. Quien tiene que determinar la situación en este momento, Patricia, no se trata de forzar el cierre del Parlamento en el sentido de mañana yo voto en contra de la cuestión de confianza. Yo sinceramente creo que en este momento no hay confianza en el Parlamento. El voto formal de mi bancada lo definiremos, supongo que mañana en la mañana, y lo diremos de manera conjunta. Pero en este momento las condiciones, como están las cosas, no se dan para resolverse con una supuesta votación de decir sí, ahora estamos todos listos hacia un camino democrático común. No es real, Patricia. No fue real en el proceso pasado y no ha sido real en los últimos 2 años. De acuerdo. Pero, ese es el tema. De acuerdo, pero hay que reconocer, congresista Glave, que esa posición que ustedes plantean, teniendo fundamentos, se puede considerar también demasiado radical, porque... Bueno, yo he escuchado hoy a 2 constitucionalistas que no son para nada de izquierda, que de hecho han dicho que debería existir un pacto para salvar el capítulo económico, que evidentemente es la parte que a todo el mundo le preocupa, pero que les parece que dado el nivel de reformas que se necesitan, e incluso para discutir una bicameralidad que varios ya creemos que es fundamental, más que reformas parciales, y para resolver parte de la tensión que hay en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo, debiera ser llamar a una asamblea constituyente. De acuerdo, pero entonces para eso se necesita cerrar el Congreso, tengo entendido. Y segundo, entonces si es que se cierra el Congreso para pasar a una constituyente, la cuestión de confianza está siendo usada como un pretexto y un mecanismo para conseguir otras cosas. La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional, pero es diferente porque el Tribunal Constitucional ya dijo que hay distintos mecanismos para avanzar hacia modificaciones de la Constitución. Y el propio tribunal ha dicho que una posibilidad es llamar a una asamblea constituyente. De acuerdo. Está dentro del orden constitucional. De acuerdo. Que no se da necesariamente con un cierre del Congreso. ¿Se puede dar en paralelo? No se da. Obviamente no puedes tener 2 cámaras legislativas, digamos, ¿no? O sea, supone obviamente un cambio exactamente. Muy bien, estamos pasando entonces a otros escenarios también posibles que, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que así las cosas no pueden estar, que se necesita una reforma. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo en democracia? No sé si todo el mundo está de acuerdo, Patricia. Hay algunos que quieren que las cosas estén como están. De acuerdo. Y esa es la diferencia. Muy bien, congresista Glave. Clarísima como siempre su postura, polémica también para muchos, pero ahí está, planteada con claridad y con transparencia lo que está en la agenda de Nuevo Perú, que hay que decirlo, además es también otra vez una agenda consistente con lo que han venido planteando siempre.